Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente expreso su gratitud por estar presente en esta oportunidad de aprendizaje. Así como lo decía en el anterior video, esta es una secuela, una continuación de lo que nosotros estábamos desarrollando en el primer video acerca de las principales estructuras del sistema nervioso central. Correcto. En esta ocasión nosotros vamos a puntualizar dos cositas o dos temas muy puntuales que necesariamente tiene que ser otro video. Correcto, entonces vamos a hablar acerca de los pares craneales y de los nervios espinales. Primeramente vamos a continuar con los pares craneales, pero en esta ocasión lo vamos a hacer más tranquilos, sin diapositivas, porque pues directamente son temas muy puntuales que necesariamente no hay necesidad de una diapositiva. Correcto. Bien, en relación a nuestro primer autor que detallamos, que es Wersam, nos indica que existen 12 pares craneales. ¿Cuáles son estos 12 pares craneales? Están distribuidos en nuestro encéfalo, ¿correcto? Bien. Directamente estos 12 pares craneales nosotros los podemos clasificar en tres partes. Inicialmente los sensoriales especiales. Nos vamos a dar cuenta mediante, vamos continuando con esta clasificación, porque están los sensoriales especiales exactamente ahí, porque directamente son los que inducen a una sensación o alguna sentido, ¿vale? Correcto. Entonces, tenemos los sensoriales especiales, los motores para el sistema ocular y por último los otros motores que son más puros, correcto. Bien, inicialmente tenemos el primer par craneal. ¿Cuál es el primer par craneal? Perdón. El primer par craneal es el olfatorio. ¿Cuál es su función central o su función sensorial? Es el sentido del olfato. ¿Cómo nosotros podemos recordarlo? Claramente, con su nombre. Par craneal olfatorio, sentido olfatorio, correcto. ¿En dónde está su localización de sus cuerpos celulares? Está directamente, está en la mucosa olfatoria. Más allá de esto, también vamos a clasificar estas pequeñas subclasificaciones, las vamos a desarrollar también en las conexiones principales, o sea, directamente con qué está conectado este par craneal. Este par craneal está conectado con la mucosa que se proyecta al bulbo olfatorio, correcto. Listo, ahora vamos a continuar con el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? El par craneal óptico. ¿Cuál es su función sensorial? La estimulación del ojo proveniente del ojo, la estimulación visual que sea del ojo, correcto. ¿En dónde se encuentra o la localización de su cuerpo celular? Esta se encuentra en las células ganglionales de la retina directamente. Correcto, ¿cuál es la conexión principal? Aquí hay que tener mucho cuidado porque puede ser un trabalenguas también. Se proyecta al geniculado lateral cólico superior, ¿correcto? Colículo superior. Vale, y ahorita continuamos con la tercera y última sensación especial. ¿Y cuál es? Es el par craneal número 8, ¿sí ven? Y aquí nosotros desenglobamos con el auditivo. Este par craneal auditivo, ¿cuál es su función sensorial? Así como yo lo decía, por eso nosotros lo estamos catalogando como sensaciones, como los sensoriales especiales. El auditivo evidentemente es la estimulación auditiva y vestibular del oído interno. Ya sabemos, nosotros tenemos un oído medio, un oído interno y también un oído medio y también un oído externo, que es pues obviamente el que se puede detallar visualmente, correcto. La localización de los cuerpos celulares en donde se encuentran, aquí tiene dos, ¿cuáles son? En el ganglio de Corti y el ganglio de Scarpa. Listo. ¿Cuál es la conexión principal de estos? Así como tiene dos localizaciones de cuerpos celulares, entonces también tiene dos conexiones principales. Entonces, el ganglio de Corti se conecta o tiene su conexión directamente en el núcleo coclear. ¿Por qué? Porque es el
oído interno, y ambos nosotros conocemos cómo va desenglosado este oído interno, que lo podemos recordar como la simple caracola, correcto. Entonces se proyecta en el núcleo coclear, después pasa al colículo inferior y por último al genículo medial, vale. Luego de esto encontramos nuevamente el ganglio de Scarpa. Este ganglio de Scarpa se proyecta directamente al núcleo vestibular, que nosotros lo podemos recordar en donde se encuentra en el oído interno, correcto. Ahora sí ya pasamos a la siguiente clasificación, que son los motores para el sistema ocular. Bien, el primer par craneal que vamos a tener acá es el tercer par craneal. Ya nosotros pasamos por el primero, que es el olfatorio, el óptico y el auditivo. Ahorita pasamos por el tercero. ¿Cuál es su función principal o su intervención motora? En este caso, como lo decía yo, es una clasificación para el sistema ocular. Entonces, estos que vamos a tratar directamente, estos dos pares craneales, van a ser directamente relacionados con el ojo, ¿correcto? Bien. Entonces, este tercer par craneal, que se le cataloga como motor ocular común, tiene su participación en el recto interno, superior, inferior y también en el oblicuo inferior. Bien, ahora, ¿en dónde se encuentra la localización de su cuerpo celular? Dentro del núcleo del motor ocular común, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos nosotros en dónde tiene su localización de cuerpo celular. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta con qué o en dónde, cuál es su principal comunicación, su principal conexión. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Nos dice que recibe primero una estimulación del centro de la mirada lateral. Evidentemente nosotros estamos hablando aquí de la parte ocular. Y después va a la vía del fascículo longitudinal medial. ¿Correcto? Bien. Listo. Ahora nosotros nos encontramos con el cuarto par craneal, que es el patético, aunque suene un poco vulgar, así es el nombre de este par craneal. Listo. En donde tiene su mayor funcionamiento, en el oblicuo superior. Recordemos que este es basado directamente en la parte ocular. Bien, ¿cuál es la localización de su cuerpo celular? El cuerpo celular en este caso es el núcleo Endinger-Westphal. Vale, y dónde vamos a encontrar la conexión principal. Esta conexión principal va a ser directamente, o sea, proyectar en los ganglios ciliares y después a la pupila. Ya podemos desarrollar cómo vamos comenzando por una parte de la base y ya vamos saliendo directamente de nuestro ojo, por así decirlo. Y por último, nosotros encontramos el sexto par craneal, que es el motor ocular externo. ¿Sí ven? Nosotros primero empezamos con el par craneal tercero, que es el ocular común, que es el que está más directamente, ¿cómo decirlo?, adentro de nuestro ojo. ¿Sí me hago entender? Bien. Entonces, en este sexto par craneal está el motor ocular externo. ¿Qué función o qué intervención motora va a tener en este caso en el ojo? En el recto lateral. Bien, en donde encontramos nuevamente la localización de su cuerpo celular. Nosotros lo encontramos en el núcleo del motor ocular externo. ¿Y con quién va a estar directamente comunicado? ¿Cuál va a ser su mayor conexión? Va a ser donde recibe la estimulación del FRPP, ¿vale? Bien, listo. Y ahorita continuamos con otros motores puros, en donde vamos a encontrar el noveno, perdón, el onceavo par craneal, que es el accesorio. Este en donde va a tener su mayor participación en cuanto a su intervención motora. Vamos a tenerla en el esternocleidomastoideo o el trapecio.
Evidentemente está muy relacionado con qué parte, con la parte auditiva. Vale, correcto. En donde nosotros vamos a tener su localización de cuerpo celular, la vamos a tener en las astas ventrales de la C2 a la C5. Y continuamos con el 12º par craneal y último, que sería el hipogloso. Este, en donde va a tener su intervención motora, va a ser en los músculos de la lengua del hueso hioides. Y en donde va a tener su localización del cuerpo celular, va a ser en el núcleo del hipogloso, en donde nosotros directamente tenemos esta facultad o este sentido del gusto. Bien. Por último, nosotros encontramos ahora sí los mixtos, ¿vale? En donde encontramos el par craneal número 5, que sería el trigémino, en donde encontramos su participación motora. Y aquí tenemos una relación o una intervención bastante funcional. ¿Por qué? Porque tenemos una intervención tanto motora como sensorial y parasimpática en un caso más adelante, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros encontramos la intervención motora en los músculos de la masticación. Entonces ya nos estamos yendo más hacia la parte del gusto, hacia la parte de este sentido. En donde nosotros encontramos la función en cuanto a la parte sensorial. Nosotros la encontramos que viene provenientemente de la cara, de la córnea, de los dientes, de las encías del paladar y también de ciertas partes de la lengua. La segunda y tercera parte de la lengua, prácticamente toda la lengua, correcto. Bien, en donde encontramos también esta comunicación o esta localización del cuerpo celular, más bien, la encontramos nosotros en el ganglio Gresser, que se encuentra directamente en la lengua. Después de esto, volviendo nosotros hacia los músculos de la masticación, también nosotros la encontramos en el núcleo motor del trigémino. Finalmente, ¿cuál es la conexión principal de cada uno de estos dos? Es el, la proyección al núcleo sensorial y al tracto espiral del trigémino después del tálamo. ¿Por qué? Porque directamente nosotros estamos relacionando y pasando de pares a pares. Ya nosotros pasamos por el sentido del pasamos por el sentido primero del olfato, también pasamos por el sentido de la visión con el glóbulo ocular y ahorita continuamos con el gusto. Bien, continuamos con el séptimo par craneal, que es el 7. El facial. Encontramos nosotros su mayor participación motora en los músculos de la expresión facial y también del cuello y del estribo. También nosotros podemos tener una función sensorial directamente en el sentido también del gusto y de 2/3 partes de la lengua. Va muy relacionado con el anterior par craneal que nosotros veíamos, que era el trigémino. Asimismo, también tiene una participación o función parasimpática, en donde encontramos las glándulas submandiburales y también las sublinguales y las lacrimales a nivel del nervio del Weisberger. Listo, correcto. ¿En dónde encontramos ahorita su localización celular? La encontramos en el núcleo facial. ¿Por qué? Porque directamente está muy desarrollado y el mismo nombre lo implica. Es el séptimo par craneal facial y va a ser el núcleo facial, correcto. Al final, ¿cuál es la conexión directa? Va a ser la conexión directa en cuanto a el tacto, digo el tracto y el núcleo solitario después del tálamo, nuevamente va muy relacionado con el anterior. Y por último, encontramos los dos nervios, los dos pares craneales. Encontramos primero la glosfera, la glosofaringea, perdón, la glosofaringea. ¿Cuál es este? Este es el noveno par craneal. En este nosotros encontramos una participación aquí funcional en cuanto a lo motor,
a lo sensorial y también a lo parasimpático. Primeramente encontramos que en cuanto a lo motor es un músculo del estilo faríngeo, o sea, esta parte de la faringe. Y en la parte sensorial pues encontramos que va a ser el tercer, perdón, el primer tercio posterior de la lengua, paladar suave y trompa de Eustaquio, porque nuevamente va a ser el primer tercio posterior de la lengua, o sea que ya nosotros no estamos de adelante, de afuera hacia adentro, sino al contrario, de adentro hacia afuera, y pues va a estar más desarrollado con la faringe, o sea que va a estar en la última parte prácticamente de la lengua. Y en cuanto a su función parasimpática, nos indica que está desarrollada en la glándula paratoidea. Listo. Únicamente ahorita nos hace falta desarrollar la localización de los cuerpos celulares. Esta localización del cuerpo celular la vamos a tener en el núcleo de la núcleo salival inferior. ¿Por qué? Porque está desarrollada directamente con la lengua y con la parte de la boca. También la vamos a encontrar en el ganglio glosofaringeo inferior, petroso y superior. Y también en el núcleo ambiguo, en donde va a tener ahorita directamente su conexión principal. Su conexión principal va a estar desarrollada en y se va a proyectar en el tracto y en el núcleo solitario. Bien. Y ultimando vamos a encontrar el décimo par craneal, que es el par craneal número 10. Y va a ser el vago, perdona la redundancia, va a ser el par craneal 10, el vago. Entonces aquí nosotros también encontramos una triple participación funcional en donde está motora en cuanto a los músculos de la faringe y el paladar suave. En cuanto a su participación sensorial vamos a encontrar que es una participación en cuanto a lo meato auditivo externo y también la sensación que proviene de las vísceras abdominales y torácicas, ¿vale? Correcto. Y en cuanto a su participación a nivel parasimpático, nosotros vamos a tener la participación de este último par craneal en relación al control autónomo de las vísceras torácicas y también abdominales. Recordemos muy bien que esta función parasimpática siempre es acerca de la regulación. Bien, continuando, ahorita nosotros hablamos acerca de la localización de su cuerpo celular, en donde se encuentra este último par craneal, que es el vago. Lo podemos encontrar en el núcleo motor dorsal y también en el ganglio superior. Y también por último en el ganglio nudoso inferior del vago y también superior. Porque nosotros lo podemos encontrar en el núcleo motor dorsal y también en el ganglio superior. Directamente, si el núcleo motor dorsal nos indica que está desarrollado también en la parte abdominal, pues evidentemente va a tener una directa relación. Y por último, ¿en qué función o en qué conexión principal se va a desarrollar esto? Se va a desarrollar este par craneal décimo en dos cosas. Se va a proyectar primero en el tálamo y también en el tracto y en el núcleo solitario. Listo. Bien, ahora ultimando nosotros vamos a hablar acerca, y ya para terminar, acerca de los nervios espinales. Estos nervios espinales se dividen en cuatro partes. En los cervicales, que son, por así decirlo, a partir de nuestro comienzo, de nuestra médula espinal, de nuestra espina dorsal, van a estar los cervicales, en donde encontramos 8 nervios cervicales. Después de eso vamos a encontrar los torácicos, que van a tener un número puntual de 12, y por último los lumbares, que van a ser la parte más posterior, que van a ser únicamente 5. ¿Qué pasa? En esta parte lumbar nosotros encontramos que esta pequeña colita, por así decirlo, de esta espina, va a tener una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeño declive, una pequeña curvatura, y esta se va a llamar sacra. Y por último, en el último nervio craneal va a tener un nombre que se va a hacer
llamado y fue llamado como cocígea. Listo. Listo, continuamos acerca de las raíces y los nervios espinales. ¿Qué pasa? Nos distingue aquí la información en cuanto a los diferentes autores. ¿Qué nos dice? Dice que existen cuatro raíces centrales. ¿Cuáles son? La raíz ventral, una raíz dorsal, también que está ligada hacia la parte izquierda y hay un par similar hacia la derecha. Cada uno de estos pares tiene 31 nervios espirales. Si nosotros los ponemos a contar, son directamente 31, en donde van a estar desde una parte dorsal, como lo estábamos precisando, y también van a estar formados por diferentes raíces, que van a ir desde 1 hasta 8 raíces. También la columna vertebral, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que desarrolla esta parte de la columna? Protege la médula espiral y también nos normaliza, por así decirlo, en 7 vértebras cervicales, 12 troncales, 5 lumbares, así como lo había expuesto anteriormente. Y por último están la raíz ventral. ¿Qué hace esta raíz ventral? La raíz ventral es es la vía de salida motora de la médula espinal, correcto, y en alusión a la siguiente raíz que debe ser es la raíz dorsal. Si hay una ventral, debe haber también una dorsal. ¿Qué es lo que hace esta raíz dorsal? Ya para terminar, va a ser la que contiene las fibras que provienen directamente de las estructuras cutáneas y las mayormente profundas. Entonces, encontramos que existen diferentes nervios en las espinas. En la espina, perdón. Estos nervios, primero encontramos que es uno ventral, en donde está la médula espinal, en donde es la salida, por así decirlo, de todas las conexiones que tiene la médula con el organismo. Pero ¿qué es lo que pasa? La raíz dorsal es la que directamente está relacionada con las partes más cercanas o más profundas del organismo y directamente pues de la espina de nuestra médula espinal. Entonces, esta es la que está más directamente relacionada o metida, por así decirlo, en las conexiones cervicales. Listo, ya para terminar, agradecer la oportunidad que desarrollaste conmigo para implementar este aprendizaje y una invitación para desarrollar nuevamente estos canales de oportunidad para explorar nuevamente la funcionalidad que es tan bonita, expresar lo que tú ya has aprendido, expresárselo a diferentes personas y por este medio mucho mejor. Vale, nuevamente muchas gracias y hasta luego.